Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo buenas noticias. Vamos a hablar de Aston Martin, que ha salido hoy en Bahrein para probar su coche sin ningún tipo de problema. Por su parte, Mercedes ha presentado su coche, que ya veremos si es el que se usa en la pista. Y al final del vídeo os voy a hablar de la nueva directiva técnica, que lo puede cambiar todo para esta temporada 2025. Así que quedaros todo el vídeo. Si os parece, comenzamos con las declaraciones de Andy Cowell, que es el nuevo jefe de equipo de Aston Martin, sustituye a Mike Krack. Ya era y sigue siendo el CEO de la escudería y ha dicho algo que es bastante lógico: queremos ganar carreras, queremos ganar mundiales. Esto creo que lo quiere todo el mundo. Unos pocos aspiran a ello, pero solo un equipo lo consigue, ¿no? Nos gustaría que nuestros pilotos fueran 1 o 2 en el mundial. Lo que está claro es que a día de hoy ya no hay excusas, sobre todo a partir del próximo año. Aston Martin cuenta con un nuevo túnel del viento que estrenan esta temporada, una nueva fábrica que estrenaron la temporada anterior, ya tienen un diseñador pues extraordinario como es Adrian Newey, tienen un piloto extraordinario como es Fernando Alonso, campeón del mundo, y bueno, pues el próximo año tienen un nuevo motor, o sea, ya no hay excusa y veremos si todos estos ingredientes juntos pues convierten a Aston Martin en el futuro pues en un equipo dominador, ¿no? Que es lo que aspira al menos el equipo británico y creo que todos los de la parrilla. Ha comentado una cosa muy interesante que vamos a más adelante relacionar con la directiva técnica, y es que según Cowell, Adrian Newey, cuando empieza a trabajar ya en muy poco tiempo, a partir de marzo, empezará a tener influencia en el coche desde los primeros días. Cree que se beneficiarán de él ya desde el principio, así que muy interesante, mucho hype, porque creo que es una de las cosas más relevantes para este año, ¿no? Yo personalmente lo que quiero ver es esa influencia de Newey ya, pues no sé si desde el primer momento, pero igual al cabo de unos meses, en alguna incorporación, ¿no? En cuanto a mejoras, y que se note ese rendimiento, porque según ha revelado relevo, Aston Martin empezará como quinto coche, una cosa similar a lo que fue el final de la temporada 2024. Se darán un par de carreras para comprender cómo trabaja el coche en diferentes pistas y luego a partir de ahí desarrollarán el coche. Esto es la opinión de relevo, la información que tienen ellos. Os voy a dar mi opinión en breve, pero hay una cosa bastante clara, en mi opinión, y es que el coche es nuevo. O sea, Fernando Alonso ha dicho que el 90-95% de las piezas aerodinámicamente son nuevas y que han aprendido de los errores de 2024, es decir, han cambiado el concepto del coche. Esa es mi opinión y creo que es bastante intuitivo leyendo un poco las declaraciones de estos días. Estáis viendo aquí el coche, como veis, un morro continuista. El coche en general es continuista como todos, no vamos a ver nada extraño. Este es el alerón nuevo delantero que están utilizando a día de hoy, pero probarán varios durante los test que empiezan este mismo miércoles. La suspensión delantera es push rod, no han ido a la pull rod como Ferrari, por ejemplo. También vemos incorporaciones en la parte de la refrigeración. Hace varios días os comenté yo que, bueno, uno de los fichajes estrellas Aston Martin no solo era Newey, sino Enrico Cardile, que fue el director técnico de los Ferraris de los últimos años, y precisamente estas branquias de aquí en la cubierta motor son idénticas a las del Ferrari del año pasado, así que muy interesante. Espero que tenga un efecto similar al que tuvo Aston Martin con Down Fallows de 2022 a 2023, que claramente pues el diseñador trajo cosas de Red Bull, y yo creo que Cardile va a traer cosas de Ferrari, y bueno, de manera visible sí que, bueno, pues esto es bastante similar, las cosas como son. Aquí podemos ver la diferencia en los pontones, bueno, con mucho menor volumen, muy refinados. Yo creo que esto lo estamos viendo en todos los equipos. Cambios lógicamente en el suelo y en la zona de lo que eran los antiguos Batchboard y ahora la entrada de los Venturi. Esto seguramente cambiará a lo largo de la temporada, lo irán optimizando. También podemos ver pues la parte final esta de lo que llaman los bazooka, los ingleses, que es, bueno, un poco la cubierta motor en la parte trasera. Eso cambia en función del circuito, en función de las necesidades de refrigeración. Como veis, aquí arriba está el render que nos presentaron y luego el coche real dista mucho de lo que en verdad vimos. Veremos ahora cuando se enseñe el Mercedes si luego pues se parece o no. Pero bueno, en términos generales me parece un coche muy refinado, muy currado. En cuanto a pontones, pues ya están reducidos a la mínima expresión. Si os fijáis, la refrigeración del radiador de los pontones, la inlet de aquí es muy pequeña y es horizontal, y bueno, muy poco volumen en general. Ese volumen se ha expandido
hacia la zona trasera, lo que llaman los ingleses el bazooka, y luego tenemos esta aleta de tiburón que es diferente a la que tenían, por ejemplo, en el Gran Premio de América y la que tuvieron en Singapur. Así que bueno, distintos conceptos que seguramente irán modificando a lo largo de la temporada y que tampoco creo que influyen mucho, ¿eh? Son muy visibles, pero la clave está debajo del coche y eso muy poca gente lo ve. Y también lo importante es que todas las piezas trabajen como se espera de ellas, ¿no? Esto es una cosa que se ha comentado, que la correlación de Aston Martin no era buena en las últimas temporadas. Ahora tienen su propio túnel de viento, así que en ese sentido podrán trabajar muy bien esta temporada 2025 con esta nueva herramienta y sobre todo de cara a 2026. Cowell ha dicho que tienen que aprovechar y no reprimir a la creatividad de Adrian Newey. Es una cosa que yo creo que fue clave para que Adrian Newey fichara por Aston Martin y no por Ferrari. En Ferrari históricamente hay mucha política y hay muchos navajazos por detrás, por así decirlo, y yo creo que eso es lo que, bueno, le echó un poco para atrás a Adrian Newey, le parecía demasiado follón. Y bueno, seguramente Aston Martin lo que tiene que hacer es proteger al genio, ¿no? Dejarle a él trabajar en el coche, en el concepto, y que sean otros los que se encarguen más del tema político, por así decirlo, que hay mucho en Fórmula 1. Aquí tenemos un comunicado importante y muy bueno, en mi opinión. Los pilotos de World Rally Car han emitido un comunicado oponiéndose a las sanciones por lenguaje inapropiado. Vimos una sanción grotesca recientemente en un rally. Han pedido encontrar una solución urgente. Esperemos que los pilotos de Fórmula 1 hagan lo mismo cuando llegue el momento ridículo de la FIA de penalizar a un piloto por decir un taco o algo del estilo. Aquí vemos el nuevo Mercedes. Es un coche, bueno, similar al Aston Martin, tengo que decirlo, en cuanto a los pontones. Sí que no tiene tan pronunciado lo que es el bazooka en la parte trasera. Y bueno, el morro sí que es similar, aunque creo que llega más hacia el fondo, en el plano principal, que siempre está separado. Es distinto al morro en la parte frontal justo, pero bueno, el resto es muy similar y creo que todos los coches están convergiendo al mismo concepto, lo que a mí me da muchas esperanzas de que podemos tener una temporada muy igualada, muy igualada, esperemos que sí. Luego, por su parte, Carlos Miquel ha hablado con Aston Martin, se supone, y dice que bueno, le han pedido cautela y que hay que esperar a los test de Bahrein. Yo creo que hay que esperar más adelante, incluso en la temporada, pero la prueba de hoy en Bahrein, por lo visto, ha ido todo bien, así que buenas noticias. Y vamos a terminar con esta noticia que creo que es clave, y es bueno, lo que ha dicho Red Bull, Christian Horner, sobre la directiva que ha sacado la FIA sobre la flexibilidad de las piezas aerodinámicas que se empezará a aplicar a partir del Gran Premio de España. Es decir, yo creo que va a haber 2 temporadas. Va a estar el inicio de temporada, un poco como el año pasado, que Red Bull ganó 7 carreras seguidas, y luego, a partir de esta normativa, las cosas pueden cambiar. Veremos, porque históricamente también hemos visto casos en los que se ha cambiado este tipo de normativas y al final no hemos visto cambios, ¿no? Pero por lo visto, según lo que ha dicho Christian Horner, habían hecho un año espectacular, habían hecho un alerón delantero súper agresivo, les había funcionado muy bien, habían centrado muchos recursos en este desarrollo para este 2025, en este aspecto, en cuanto a flexibilidad, y que ahora que la FIA coja y, digamos, baraje las cartas otra vez, es un poco raro y que no le ha sentado nada bien al jefe de equipo de Red Bull. Igual la FIA ha visto que Red Bull ha vuelto a tomar una ventaja sustancial, y aquí viene mi teoría. Lo bueno es que empieza a trabajar ya Adrian Newey pues en unas semanas. Es decir, Adrian Newey no tiene desventaja en ese sentido con el resto de equipos. Empiezan todos desde cero porque ha sido una normativa que ha salido de repente, ¿no? O sea, durante todo el invierno, muchos equipos, seguramente los de la zona delantera, que son los que más recursos tienen, se han dedicado a desarrollar este tipo de truquillos que dan mucho rendimiento y que, claro, ahora pues cogen y te dicen, a partir de España no va a valer para nada tu coche. Es decir, desde esta normativa que se anunció pues hace bastante poco, los equipos empezarán a hacer el coche a partir del Gran Premio de España, desde el 23 de febrero que salió esta normativa, con lo cual, en ese aspecto, Adrian Newey ya no va a tener pues 2-3 meses de desventaja de desarrollo con el resto de directores técnicos, por así decirlo. Así que yo creo que esto le puede beneficiar a Aston Martin más que a Red Bull, por ejemplo, o más que a Ferrari y McLaren, que claramente, sobre todo Red Bull y McLaren, han sido los que en 2024 estaban más avanzados. Evidente quedó en el Gran Premio de Bakú cuando se abría pues la parte del alerón trasero del McLaren, el DRS, que luego se lo prohibieron.
Y esto yo creo que también demuestra un poco la influencia que tiene muchas veces la federación, ¿no? Con una normativa de estas pueden, entre comillas, nerfear a un equipo y beneficiar a otro. Dios sabe cómo, con qué criterio, pero bueno, esas son cosas que a mí personalmente no me gusta que hagan esto, pero si puede hacer una temporada más emocionante, mejor. Así que veremos las primeras carreras con mucha atención, porque si hay un dominador claro, veremos a partir del Gran Premio de España qué ocurre. Yo tengo esperanza de que Aston Martin a partir de entonces empiece a acercarse a la parte delantera. O sea, igual si empiezan como quinto coche, cierren un poco la ventaja o la desventaja que tengan más bien y se acerquen a la zona de podios. Esa es mi esperanza. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, dejar un buen me gusta, suscribiros, activar la campanita si no os perdéis ningún vídeo y nos vemos en los próximos días que hay test de pretemporada.